¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de arte y cultura. Hoy el tema que vamos a desarrollar es exploro materiales y creo mi guión gráfico. El propósito de esta actividad es elaborar bocetos de diversos personajes imaginando sus características físicas y habilidades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desarrollar un guión gráfico de tu historia sobre la convivencia armónica entre los seres humanos y los animales. Ya vamos a estar viendo más adelante qué cosa es un guión gráfico. ¿Y qué debemos lograr durante la actividad? Número 1, explorar el movimiento con volumen a través de diversos materiales. Número 2, elaborar un guión gráfico de tu historia sobre la convivencia armónica entre los seres humanos y los animales. Aquí hay que tener presente que tu historia debe tratar de la convivencia armoniosa entre los seres humanos y los animales. En la actividad anterior exploraste el movimiento de tus animales a través de tus propios movimientos corporales y también a través del dibujo que tú habías realizado de dos animales escogidos. ¿Cómo lo harías a través del volumen? Porque eso es parte de lo que nos piden hoy. Veamos cómo vamos a hacer. Para conocer, veamos estas dos imágenes. La primera es un cuadrado, es un dibujo de un cuadrado en dos dimensiones, es decir, 2D. Es una figura plana. Pero si está de esta manera, es un objeto que tiene volumen, está en 3 dimensiones. Es decir, podemos tocarlo por todos sus lados. Y hoy vamos a explorar con materiales en 3D que tiene volumen. Y lo primero que vamos a hacer es explorar con los materiales. Y para eso vas a necesitar uno de tus dibujos que habías realizado en la actividad anterior. Yo voy a elegir el dibujo de la serpiente. Y la pregunta es, ¿cómo logramos representar su movimiento usando elementos en 3D? Recuerda que es lo que nos toca hacer hoy, explorar con materiales en 3D. ¿Cómo podría ser que mi dibujo se vea representado en materiales o con materiales de 3D? Vamos a ver eso. Por ejemplo, puedo usar cartón del contenedor de huevos o también rollos de papel higiénico. Y esto me va a ayudar a elaborar el cuerpo de la serpiente. En este caso, vamos a cortar los conos o el contenedor y lo puedo poner de esta manera, ¿no? Si es que utilizo el contenedor de huevos. Si utilizo el cono de papel higiénico, lo puedo realizar de esta forma. Y así va a representar el cuerpo de la serpiente. Va a depender qué animal has elegido. El animal que hayas elegido tiene que, con los materiales 3D, tiene que parecerse para que puedas explorar con los movimientos. Otro ejemplo es que puedas usar cartón y palitos de fósforo. Si tú elegiste un ave, por ejemplo, te puede servir mucho esto.
¿no? Para sus extremidades. Puedes elegir el material que tú deseas. Lo importante es que se parezca al esqueleto del animal que elegiste. O también puedes crear volúmenes con encajes, es decir, hacer pequeños cortes a cada pieza y unirlos por ese mismo corte, de manera que formes figuras sólidas, ¿no? Así como está aquí, está cortado en esta parte de acá y ha encajado la otra pieza. Recuerda que usarás tu creatividad, eso es lo importante, que utilices tu creatividad y los materiales que deseas. Recuerda que estos solamente son unos ejemplos que te van a ayudar a empezar. Vas a elegir los materiales con los que tú deseas explorar y seguirás explorando usando tu imaginación y tu creatividad. Luego de haber explorado el movimiento del animal que elegiste con distintos materiales en 3D, es momento de planificar la historia que vas a contar. Y para eso utilizarás este cuadro. Y lo primero que vas a elegir es el título. Como ejemplo, yo he puesto un paseo por la selva. Tú tienes que crear tu propio título. ¿Dónde ocurre la historia? Yo he puesto en el río Amazonas de la selva. Tú puedes elegir cualquier lugar, no necesariamente la selva, cualquier parte. ¿Qué personajes son parte de la historia? Bueno, yo he puesto 2, Carlos y una serpiente. ¿Por qué he elegido una persona y un animal? Es necesario que haya una persona o más si deseas, e igual puede ser un animal o varios. ¿Por qué? Porque parte de tu historia o el objetivo de tu historia es que tú cuentes la convivencia armoniosa entre el ser humano y los animales. Por eso los personajes tienen que ser personas y animales. ¿Qué acciones realizan los personajes? Bueno, yo he puesto, Carlos se fue de paseo a la selva cuando estaba en el río Amazonas realizando prácticas de contaminación. Una serpiente se le apareció para manifestarle que no contamine el lugar. He hecho un pequeño bosquejo de las acciones o donde incluye las acciones de los 2 personajes. Ahora vamos a mencionar las características de los personajes y del espacio. Las características tú lo tienes que crear. Tú tienes que utilizar tu imaginación para ver qué característica le puedes dar a cada uno de los personajes y del lugar también. El primer personaje, Carlos, yo he puesto que es un estudiante de la universidad, tiene 20 años, es poco consciente del cuidado del ambiente y de la salud. Mi otro personaje, que es la serpiente, en mi historia, la serpiente va a ser un animal predominante del lugar, cuida el lugar donde ella vive y también quiere que todos lo cuiden. El lugar va a ser exactamente en las orillas del río Amazonas, que está ubicado en la selva peruana. Ahora nos toca elaborar nuestro guión gráfico. Si tuvieras que contar tu historia, la que has planificado, en pocas imágenes, ¿cómo te imaginarías tu historia? ¿Cómo imaginas tus dibujos? Ya, eso será parte de tu guión gráfico. Entonces, ¿qué cosa es? Y mira lo que dice aquí. ¿Sabías que se llama guión gráfico a una secuencia de dibujos? Así como está en esta imagen, a una secuencia de dibujos que se realiza para contar
una historia que luego se convertirá en una animación. Esto quiere decir que tú el día de hoy vas a realizar una secuencia de dibujos, así como está en el modelo, pero esa secuencia de dibujos tiene que ser de acuerdo a la historia que has planificado y que más adelante en otra actividad vas a convertirla en una animación. ¿Cuáles son los pasos que vas a seguir para elaborar tu guión gráfico? Mucha atención porque eso es lo que tú vas a presentar el día de hoy como trabajo. Número 1, en una hoja vas a dibujar a tus dos personajes que está en tu planificación. Por ejemplo, en mi caso está aquí la serpiente y Carlos. Paso 2. ¿Qué harás? Recorta su silueta y separa las articulaciones que serán las que te permitirán darle movimiento. ¿Ya? Entonces aquí está la serpiente y Carlos, se ha cortado las siluetas y hemos separado las articulaciones. En el codo, en la muñeca quizás, en la rodilla, en el cuello, las principales. Paso 3. Intenta que ambos personajes se relacionen entre sí solo a través de movimientos. Haz tus pruebas manipulando sus cuerpos sobre una hoja de papel. Quiere decir que tú vas a apoyar, como ya está recortado la silueta, apoyarás sobre una hoja e intentarás manipular. Así como está aquí, mira, está cortado el cuerpo y empiezas a manipular sus movimientos. En el paso número 4 ya vas a completar todo tu guión gráfico, así como mostramos en este ejemplo. Puedes hacer 6 dibujos como mínimo. Y mira, puedes orientarte de este dibujo de la serpiente y Carlos, cómo interactúan a través de sus movimientos. Recuerda que tú lo tienes que hacer de la historia que has planificado. Finalmente harás tu reflexión. ¿Cómo lograste comunicar tu historia usando el guión gráfico? Si tú hubieras hecho un solo dibujo, ¿hubieras logrado comunicar tu historia? No, ¿verdad? Aparte que ya no sería guión gráfico. ¿Qué realizaste? Una secuencia de dibujos, ¿verdad? A través de esa secuencia tú contaste la historia que habías planificado. Ya lograste contar tu historia con imágenes. ¿Cómo te imaginas que podrías hacerlo con volúmenes que en un inicio tú estabas explorando? ¿Cómo te imaginas o cómo podrías crear tu historia mediante volúmenes? Luego de contestar estas preguntas, vas a guardarlo en tu portafolio junto a tus dibujos. Luego buscarás una caja para guardar los elementos que están en volúmenes, como por ejemplo lo que tú habías representado mediante un contenedor de huevos, del cono de papel higiénico al animal elegido. Ya, eso lo guardas en la caja y también otros elementos con volúmenes que vas a necesitar para tu proyecto. Hemos terminado el trabajo de hoy. Cuídate mucho y te espero en la próxima actividad.